Cuando entramos a la otra habitación, todos vimos cómo era, había sierras las cuales giraban, y estas sí que tenían pinta de que cortaban bastante, porque tenían en ellas unos pinchos muy largos, y no iba a servir de nada rodearlas, porque si lo hacíamos, nos esperaría una gran muerte pues había pinchos muy afilados ahí abajo, y para empeorarlo también había cadáveres ahí en ese sitio, así que yo tuve que idear un plan, había momento en que las sierras iban lento y era la gran oportunidad de pasar, así que yo sin pensarlo corrí directo y me ponía en el medio, justo donde no me podían alcanzar, y en ese momento cuando la otra sierra se movió a la derecha yo corrí para evitar que me diera, y así seguí hasta que cuando solo faltaban ya 2 sierras para llegar a la salida, una sierra que estaba en el suelo se activó, y justo yo puse mis piernas separadas para evitar que me llegara, y en ese momento yo volteé hacia atrás, vi que esa misma sierra iba directo hacia mí, y esta se lograba rebajar para evitar que las sierras que iban de derecha a izquierda le llegaran, y en ese momento yo rápido corrí hacia la puerta, esquivando las 2 últimas sierras, antes de que esa sierra me llegara, y cuando yo llegué a la puerta, les dije a los demás que vinieran, y en ese momento todos ellos se negaron menos Manuel, Stan, Ángela, y Antonio, y justo Antonio y Ángela empezaron a cruzar, y en este caso evitando la sierra del medio, y cuando Ángela llegó, vi que detrás de ella, aparecían unos pinchos, los cuales rodeaban el puente, y eso le complicó a Antonio, ya que le impedía abrir más las piernas, pero aún así él con mucha dificultad logró llegar a donde estábamos Ángela y yo, y después de que él cruzara, vimos a Stan que llegaba de muy asustado, y después de él llegaba Manuel, y al igual que Stan estaba más que bien asustado, y en ese momento yo les dije a los demás que vinieran, pero todos ellos dijeron que no, pero en ese momento sonó la bocina. Los quienes no quieran cruzar, pues no me queda de otra, que decirles a mis secuaces, que los maten tienen mínimo 10 minutos, o de lo contrario su muerte estará más que segura. En ese momento todos muy asustados empezaron a cruzar, Martín fue el primero en cruzar, y casi una de las sierras le lograba cortar pero él con las justas alcanzó a correr, y llegar a donde estábamos, después fue Isaac, el quien siguió, y cuando él llegó, le dijo a los demás que se movieran, y Isaías fue el quien siguió después, y en ese momento cuando Isaías llegó a donde estábamos nosotros, les gritó a los del otro lado, para que ya vinieran, ya que ya solo quedaban 6 minutos con 24 segundos, y en ese momento Dylan se apresuró, y detrás de él le seguía Samuel. Y después de unos 3 minutos cuando ya faltaban solo Sebastián, y Alejandro fue el quien estaba cruzando, pero él tenía bastante miedo, pero en ese momento Sebastián le daba ánimos para que llegara al lugar, y eso le motivó un poco a Alejandro, y después de 2 minutos Alejandro llegó, y en ese momento Sebastián estaba por llegar, pero en ese momento una flecha salió de un rincón oscuro, y la flecha le dio en su pecho, que eso hizo que se estrellara con los pinchos que rodeaban el puente, y eso le hizo sangrar bastante, y al mismo tiempo gritar de dolor, y justo el tiempo se acabó y entraron esas personas, y una de ellas con la escopeta le apuntó a Sebastián, y antes de que Sebastián muriera, él en voz baja, nos dijo a todos nosotros que tuviéramos buena suerte, y que lográramos escapar, y justo esa persona abrió fuego, y las balas le llegaron a la cabeza, y en ese momento los pinchos que rodeaban el puente, se empezaron a bajar, y eso hizo que el cadáver de Sebastián cayera a donde estaban esos pinchos muy afilados. Y justo todos sin decir nada nos fuimos rápido a la otra puerta, y en ese momento el rey habló por la bocina, diciendo que tomáramos un descanso, y que después empezaría la prueba, y justo en ese instante Ángela muy enojada, le empezó a hablarle fuertemente a Alejandro, y Alejandro muy triste se puso a llorar, pero justo Antonio, yo y Martín, le dijimos que se calmara, y justo Ángela se puso a llorar, y ella en llanto nos habló. Toda mi vida, Sebastián fue un gran amigo, y la única persona la cual me ha querido, y me ha ayudado cuando perdí a mi mejor amiga en ese accidente, y para que sepan mi amiga era la novia de Sebastián, y ella era muy amable y buena, y perder a la persona que fue novio de ella, y con la misma bondad que tuvo ella, duele demasiado, pero bueno adiós Sebastián, que la fuerza te acompañe, y sé feliz con ella en el lugar a donde vayan. Lamento su pérdida, pero tranquilos, que su sangre será de alimento para nosotros, y de paso podremos decorar más mejor nuestras paredes. Eres un gran hijo de puta. Y justo Ángela lanzó una piedra que estaba cerca, y la piedra le dio a la bocina, y en ese momento el rey habló nuevamente.
Oh vaya que niña más mala educada, no te preocupes, que ya veremos cómo superarán esta otra prueba sin esa piedra suerte, solo tienen que ver nomás en esa pared, cuál es el animal que puede moverse por el agua, y no es un animal normal sino uno enorme y con eso tienen ya la pista, y si fallan o presionan un animal equivocado, los pinchos que están ahí arriba los van a aplastar, pero tranquilos que hay animales, que los pueden conducir a otra parte para que se puedan salvar, así que mucha suerte. En ese instante, los pinchos que estaban en el tejado empezaron a bajar, y sin pensarlo todos, corrimos a la pared. Y empezamos a buscar qué animal era, y había muchos animales, y casi todos eran terrestres o aéreos, y muy pocos eran del agua, y algunos eran solo animales de río, y los cuales no queríamos presionarlos, y lo peor es que las fichas eran bastantes, y muy pero muy pequeñas, y en uno de esos instantes, vi la ficha de un tiburón, y parecía la de un tiburón blanco, y yo creí en ese momento que era el animal al cual se refería el rey. Pero cuando yo lo presioné, unos agujeros se abrieron debajo de mí, de Antonio y de Samuel, y esos agujeros cuando se abrieron por completo nos caímos, y yo lo sentía como una especie de tobogán, y en ese momento cuando ese tobogán llegó a su fin, me golpeé duro contra el suelo, y en ese momento cayeron Antonio y Samuel, y cuando ellos se levantaron, me vieron a mí, y ellos fueron así a mí, y cuando ellos me preguntaron qué había presionado, y yo les dije que presione a un tiburón blanco, nada más, pero en ese momento antes de que ellos me dijeran una sola palabra, vimos a unas personas que venían a lo lejos y en ese momento les dije que nos ocultáramos, y ellos me hicieron caso y nos ocultamos detrás de una maceta, y en ese momento les escuchamos hablar. Oye pelón, ya dijeron que la sangre del chico ese la tienen ya, así que pues vamos para allá, que la quiero beber. Bueno Bard, está bien, vamos que quiero saber cómo sabe. Y en ese momento ellos fueron hacia allá, y justo ellos abrieron una puerta. La cual rápido fuimos Samuel, Antonio y yo, y cuando llegamos a ese sitio, vimos a muchas personas con batas negras, y ellos empezaron a beber esa sangre, y también vimos como más sangre llegaba de algunos tubos, y justo uno de ellos habló. Miren, han muerto otros dos más, así que disfrutemos, que muy pronto todos caerán. Y en ese momento todos empezaron a beber esa sangre como si fueran animales, y justo Samuel, Antonio, les miraron con caras de enojados, yo en voz baja les dije que se calmaran, y en ese momento vi una máquina, la cual parecía ser como la máquina que controlaba el lugar donde estaban esos tipos bebiendo la sangre, así que yo en discreto fui hacia allá. Y mientras bajaba las escaleras, vi a unos cocodrilos, los cuales estaban dormidos, en total eran 6, y yo otra vez en silencio volví a subir, y cuando llegué con ellos otra vez, les dije que había cocodrilos custodiando las escaleras, y en ese momento a Samuel se le ocurrió una gran idea, él nos dijo que por una de esas esquinas estaba una puerta que contenía el sello de no pasar, solo personal autorizado, y en ese momento él fue hacia allá, al inicio a mí me parecía una mala idea, pero cuando él abrió la puerta, vimos unas pociones, la mayoría era de veneno, y justo a los tres se nos ocurrió una gran idea. Después de 2 minutos planificando la idea, yo bajé directo hacia donde estaban los cocodrilos, y a uno le inyecté el veneno más potente, para evitar que se levantara, y lo mismo hice con otros 2, pero en ese momento vi como las personas que estaban sentadas, se levantaron, habían acabado de beber la sangre, y en ese momento ellos me vieron, y eran como 27 o 28 en total, y ellos fueron corriendo hacia mí, pero justo cayó una bomba de humo, y en ese momento la bomba de humo empezó a cegarlos, y justo vi que el quien la había lanzado fue Dylan, que estaba detrás de Antonio y Samuel, y justo yo corrí rápido a donde estaba la máquina, y empecé a tocar los botones como todo un loco, hasta que logré hacer que las válvulas, y todas las perillas estuvieran en rojo, y una alarma se activará, y en ese momento vi que un hombre con un cuchillo iba hacia mí, pero justo una jeringa le dio a la cabeza, y él cayó al suelo muerto, y justo yo vi a Samuel y Antonio, que estaban con pistolas para veneno, y en ese momento, ellos siguieron disparando a las personas que venían hacia mí, y cuando yo iba a subir por las escaleras, vi que 3 de los 6 cocodrilos que maté estaban ahí, esperándome. Pero antes de que ellos pudieran atacarme, vi como Samuel, Antonio y Dylan les disparaban los dardos venenosos y las flechas afiladas, y en ese momento yo rápido corrí para llegar arriba, pero justo un cocodrilo enorme saltó hacia mí, y este empezó a morder mi chaqueta, y este estaba a un tal punto de romperla, pero justo saltó Antonio a toda madre, y él tenía una flecha muy afilada, la cual le logró dar a la cabeza al cocodrilo, y él le dijo al cocodrilo lo siguiente. No de chiste voy a permitir que lo hayas maldito.
maldito, esa chaqueta es de mi amigo Fabián, Goy el padre de mi amigo Fabián, le compramos para él, pero como él era muy pequeño en ese entonces, decidimos guardarla, para cuando él creciera, se la pusiera, y no voy a permitir que se la dañe esa... Y en ese momento Antonio le mató al cocodrilo, y él me dio la mano para que subiéramos, y yo muy feliz acepté darle la mano, y cuando subimos, Samuel y Dylan nos esperaban, y antes de marcharnos Dylan fue a ver si ya estaban todos muertos, pero justo él recibió disparos de una ametralladora, y él sangraba bastante, y antes de que él cayera al suelo, él le dijo a Antonio, te quiero hermano, eres mi mejor hermano mayor, y nunca te olvidaré. No, Dylan, no. Dijo Antonio antes de que él fuera a por él, pero justo Samuel y yo le agarramos, antes de que él fuera a por él, y justo Antonio se puso a llorar, bastante, hasta que yo le dije que nos fuéramos, y él con todavía lágrimas él se levantó, y cuando 4 de esos hombres encapuchados de negro subieron las escaleras, yo rápido lancé una poción de veneno que me dio Dylan antes de morir, y esas personas se empezaron a intoxicar de ese veneno hasta morir por completo. Después de todo eso que pasó, llegamos a una parte en la que había cámaras, en las cuales vimos a todos nuestros amigos pasando otro obstáculo, y en ese momento vimos que estaban por la sala de trampas, pues lo decía en una esquina de la pantalla de las cámaras. Yo en ese momento agarré un mapa para llegar hacia allá, y después de 3 minutos llegamos a la cámara donde estaba esa prueba. Alejandro e Isaac estaban ya por el otro lado de los obstáculos, sentados en una esquina, y más que Alejandro estaba muy asustado, al parecer de algún modo lo hicieron ir primero junto con Isaac, para que no fuera estorbo en el final, y cuando yo miré quién era el siguiente que cruzaba, vi que era Ángela, y ella estaba muy nerviosa, pero aún así lograba mantener el equilibrio para evitar que esas sierras la partieran en la mitad, ya que la prueba consistía en pasar sobre unas sierras que estaban en el suelo, sin presionar los botones plomos que estaban rodeando el puente, ya, sea el izquierdo o el derecho, las sierras se alzarían, y te terminarían cortando por la mitad. Y cuando a Ángela solo le faltaba la última sierra, uno de sus pies presionó uno de los botones, exactamente fue el de la izquierda. Y la sierra se empezó a alzar por completo, pero justo ella la logró saltar para evitar que le cortara, pero lamentablemente la sierra la logró herir la pierna, y ella cayó al suelo sangrando, menos mal que la herida no se veía tan profunda, y rápido todos corrimos para ayudarla. Y cuando los 3 llegamos a la puerta, vimos que había alguien controlando una maquinaria, y yo sabía que era él quien controlaba la sala, pues él era el quien con una palanca mantenía las sierras en movimiento, y cuando Isaías cruzaba, esa persona se puso a leer un libro, y en ese momento yo con una jeringa de veneno que me quedaba le logré apuñalar en el cuello, y él cayó al suelo, y rápido Antonio movió la palanca para desconectar las sierras, y en ese momento abrí la puerta que estaba al frente mío con solo presionar un botón rojo, y cuando la abrí se conectó un puente pequeño, el cual conectaba con el puente de las sierras, y rápido Samuel fue a por un botiquín que estaba en la máquina operadora, mientras que yo fui a por Ángela. Cuando yo llegué a donde estaba ella, le acosté en una esquina, y le dije que todo iba a estar bien, y ella se puso a llorar, y justo Samuel llegó con el botiquín para ayudarla, y yo en ese momento le dije que dejara de llorar, y ella me habló. Verás la razón por qué lloro. Es porque me siento triste porque acabamos de perder a Julio y Julián, y a Dylan que él también presionó la ficha equivocada, pero como veo que tú y Samuel y Antonio están vivos, así que dime dónde está Dylan. En ese momento yo le dije que él también estaba muerto, le dije que él se sacrificó para salvarnos a mí y a Samuel y a Antonio, le dije en voz baja todo eso, y justo Ángela se puso a llorar aún más, y en ese momento yo le dije que se calmara, y le pregunté cómo murieron Julián y Julio, mientras Samuel le estaba deteniendo el sangrado de su pierna. Verás, ellos se sacrificaron para mantener presionados los botones, y así lograr que escapáramos, ya que se los tenía que dejar presionados para que así se pueda salir. Se pudieron haber salvado, si no hubiera sido por la tonta piedra que le tiré a la bocina, ya que así se lograría mantener el botón y hubiéramos podido salir, pero yo tuve que meter la pata, soy una asesina. No mi amor, tú no eres una asesina, eres una buena persona, ya ni modo que tú no sabías, pero aún así tú no los mataste, y ahora que ustedes no tienen que seguir más de estas malditas pruebas, podremos salir de aquí antes de que todo este lugar explote por completo, y en ese momento Samuel logró detener el sangrado de Ángela, y la logró vendar, y justo llegó Antonio diciendo que nos fuéramos ya, porque ya venían más de esas personas encapuchadas, hacia acá, y en ese entonces Antonio le dio una escopeta a Samuel, y nos dijo que nos
fuéramos, que él los retrasaría. Ángela al inicio le dijo que no, pero él nos dijo que nos fuéramos, que abriría las compuertas de los otros cuartos, para que llegáramos a la salida. Yo le hice caso, pero antes de irme le dije que no muriera, a lo cual él me dijo que eso no pasará. Y en ese momento todos nos fuimos, y Antonio prendió unos gases para que cuando llegaran esas personas, los gases explotaran, y él se metió por un conducto para escabullirse, y cuando esas personas encapuchadas llegaron, vieron que los gases estaban a punto de explotar, y lo único que ellos hicieron fue pegar un grito antes de que la explosión los quemara por completo. Cuando Ángela, yo, Samuel y los demás seguíamos cruzando las puertas, José se nos adelantó, con el fin de ya salir de aquel lugar abrumador, pero cuando él abrió unas puertas las cuales decían "lo lograste, campeón", justo él recibió los disparos de una escopeta y él cayó al suelo muerto, y cuando todos llegamos a donde estaba el cadáver de José, vimos al rey con 4 personas que estaban a los lados de él, y había una persona que estaba maquillada de negro, y que poseía un arco y flecha, el cual nos habló diciendo lo siguiente: ¿Les gustó la flecha que le metí a su amigo en la segunda prueba? Yo siempre soy el quien mata a las personas que están ya por llegar a la parte final, y yo siempre me encargo de que no lleguen, así que descanse en paz su amigo. Ay, por cierto, su sangre estuvo deliciosa. Eres un maldito hijo de puta. Le gritó Ángela de manera muy fuerte. Y en ese momento el mismo rey habló. Es momento de que decidan cómo morirán, en manos de los cocodrilos que están abajo. Y justo el rey señaló a un pozo con agua que estaba entre nosotros y ellos, y que solo se podía cruzar por una tabla que estaba al frente. O quieren morir a manos de mis secuaces que están ahí arriba. Y justo él señaló arriba donde estaban 4 de esas personas encapuchadas. Eso sí que no me gustaba para nada. Oh. Quieren morir a manos de nosotros, porque se supone que tenían que todos morir, y quedar solo uno vivo, pero maldita sea, el tonto de los controles de los túneles, no puso bien la direccional, tenían que caer en una trituradora. Pero al final cayeron por la sala de comida, mierda, y gracias a eso muchos de los nuestros murieron, pero gracias a eso todos ustedes van a morir aquí, y después de eso toda nuestra sexta irá a matar a su pueblo que queda, porque se lo van a tener bien merecido. En ese momento yo me quedé muy aterrado, no sabía qué hacer y escuchaba a personas las cuales abrían puertas enormes, y por una ventana Isaac y Manuel vieron a un montón de personas las cuales tenían antorchas y armas. Yo no sabía qué hacer, ya solo me quedaba ir y escoger mi muerte y ya. Justo por los conductos estaba moviéndose Antonio, con el fin de encontrar a sus amigos, y cuando él llegó, vio que ellos estaban rodeados de esas personas encapuchadas, y eso le empezó a asustar bastante, pero en ese momento él vio como Alejandro se estaba escabullendo por detrás de Isaías e Isaac, ya que como él era el más pequeño de todos, él se podía alejar de esas personas sin necesidad de que los viera, y justo Antonio vio cómo se metía por una escotilla que estaba por ahí cerca. Y en ese momento él sabía dónde se estaba yendo, así que fue rápido a por él. En ese momento me quedé muy aterrado, no podía hacer nada, solo tenía que escoger mi muerte, y con eso ya morir, y antes de que le dijera al rey cuál escogería, Ángela me abrazó y me dijo que iría conmigo. Yo en ese momento le dije que está bien, y los dos nos tomamos de la mano, para ya decirle al rey cuál sería nuestra muerte. Mientras tanto Alejandro se estaba escabullendo por los conductos, pero en ese momento él se topó con Antonio, el cual le tapó la boca y le dijo que hiciera silencio, y después de eso lo llevó hacia el conducto donde se podía ver a los demás, y justo Antonio le habló a Alejandro. Alejandro, tenemos que salvarlos, tenemos que ayudarlos, por favor colabora, ellos son nuestros amigos, y si los salvamos te prometo que ya dejaremos de ser rivales, y iniciaremos desde cero, te lo prometo. En ese momento Alejandro le miró con cara de preocupado, y le preguntó cómo los íbamos a salvar, y justo Antonio le miró con cara de felicidad, pero era una cara como en las películas de terror, y justo él sacó unos dardos de veneno, y una pistola, y él habló. Es momento de que yo vengue a mi hermano menor. Justo yo le dije al rey que aceptaba morir a manos de los cocodrilos, y el rey muy feliz dijo que camináramos por la tabal para que después los dos nos soltáramos para caer, y eso hicimos. Ángela y yo fuimos por la tabla los dos juntos tomados de la mano, y nos posicionamos así a la izquierda para caer juntos, pero en ese momento escuché a alguien gritar, y vi a Alejandro, el cual estaba por una esquina de la ventana, y él estaba por un conducto gritando, y los hombres de arriba lo iban a disparar con las ballestas, pero en ese instante Antonio salió de un
un conducto que estaba detrás de esos hombres con ballestas, y él lanzó una bomba de humo a los hombres y al rey que estaban del otro lado, y en ese momento Antonio sacó su pistola de veneno, y les empezó a disparar, y los dardos le dieron a esos hombres, que cayeron hacia el pozo, pero uno de esos hombres cayó sobre Ángela. Y ella casi se cae hacia el pozo, pero justo yo la agarré, y en ese momento Alejandro salió del conducto en el cual estaba, y con una flecha de fuego le disparó a uno de los hombres que estaban al lado del rey, y justo Samuel con su escopeta les disparó a los que estaban al frente, y antes de que el rey y los hombres le hicieran algo, Alejandro con una navaja saltó sobre el rey y lo empezó a apuñalar, pero justo ese arquero le golpeó duro y lo derribó por completo, y sacó su arco y flecha, y antes de que él le disparara, Alejandro dijo lo siguiente: Abraham, ojalá estés orgulloso de mí, fui un gran valiente. Y en ese momento él disparó la flecha y la flecha le dio a su estómago, y yo muy enojado le logré levantar a Ángela, y corrí hacia él, y le logré golpear duro, pero él me devolvió un golpe aún más fuerte, y me derribó por completo, pero justo Antonio le lanzó una navaja, y la navaja le logró dar en el pecho, y él cayó al suelo y justo yo agarré una de sus flechas, y me acerqué a él, y con la flecha le empecé a apuñalar, y mientras lo hacía le grité diciendo esto es por Sebastián, y por Alejandro, muere maldito a y justo le apuñalé en la cabeza, matándolo por completo, y justo yo le saqué la navaja, y yo le di las gracias a Antonio, pero justo uno de los hombres que había matado Samuel con su escopeta, no estaba muerto del todo, este agarró una pistola y me iba a disparar, yo no podía hacer nada, y justo le vi a Isaías, el cual cogió una ballesta y él le iba a disparar a ese hombre, pero él bajó la ballesta y me apuntó a mí, pero justo Antonio para salvarme, cayó sobre ese hombre con la pistola, e hizo que el tiro fallara, y yo rápido salté hacia otro lado, para evitar que la flecha de Isaías me diera, pero la flecha atravesó la ventana que estaba al frente, y eso hizo que los hombres que estaban afuera, los cuales iban a partir hacia el pueblo a destruirlo, pero cuando vieron la flecha caer, y al mismo rey, en la ventana pidiendo su ayuda, todos absolutamente todos fueron hacia allá. Y en ese momento Antonio le logró matar a el tipo que me quería disparar, y yo justo le grité a Isaías qué estaba haciendo, y él me dijo lo siguiente: Fabián, es momento de que tú y él mueran, es la única forma de que estemos en paz y no voy a dejar que salgan de aquí con vida. Yo contacté con todos estos hombres para que mueran en estas pruebas y yo deseaba que mueran, pero se ve que ellos no pueden con un simple trabajo, así que yo mismo me encargaré. Y justo él le gritó al rey que nos matara y él volvió a hablar: Sé que no les dije, pero él es mi padre, sé que antes dije que mi padre murió por viejo, pero es mentira, él sigue vivo, y estoy feliz de que él y yo hayamos devorado a mi madre, y si la madre de que está en mi casa no es ella, es más que una simple peona que viene justo ahora. Y en ese momento de la puerta que estaba el rey arrimado, entró una mujer con una pistola, y nos empezó a disparar a Antonio, a Ángela y a mí, pero los tres nos logramos ocultar detrás del trono, donde estaba el rey sentado antes, y justo el rey se paró, y agarró una espada y él y esa mujer iban a ir a por nosotros, mientras que Isaías intentaba recargar su ballesta, pero justo Antonio gritó diciendo que no le iban a lastimar a mi amigo, y él le lanzó una bomba de humo al rey y a esa señora, y él me dijo que era la última bomba que le dio Dylan, y en ese momento él con aquel cuchillo, que lo use para matarle al arquero, y él con ese cuchillo le lanzó al rey para matarlo, y él me gritó diciendo que morirá pronto, porque ese cuchillo posee veneno, y justo él le golpeó duro a esa mujer, haciendo que su pistola cayera al agua, y en ese momento Antonio me habló: Adiós amigo, Fabián, tú eres un gran amigo, cuida a Ángela, que ella es más que muy especial, y no quiero que le pase nada, así que cuídala, y lo mismo hazlo con todos, y por favor, tráenos a Abraham. Y justo Antonio se botó a ese pozos de cocodrilos con esa mujer. No, Antonio, no, grité mientras él caía, y yo escuchaba ese sonido de chapuzón en el que alguien cae al agua, y en ese momento Ángela me empezó a abrazar, mientras mis lágrimas empezaban a caer, y después de un par de segundos, escuché a personas que venían corriendo, y sabía que eran todas esas personas, que venían a matarnos, y cuando yo me levanté, sentí que Ángela dejó de estar detrás mío, y cuando yo me levanté, vi al rey, que le estaba apuñalando con el cuchillo, que me dijo Antonio que estaba envenenado, y para empeorar eso, vi que una flecha le logró dar a Ángela en el estómago, y cuando volteé vi que fue Isaac el quien le había ayudado a Isaías a poder recargar el arma, y en ese instante le grité al rey que se apartara de Ángela, y en ese momento le golpeé duro con un trozo de roca, y le empecé a seguir golpeando hasta lograr hacer que sangrara por sus ojos, por los tantos piedrazos que le di en ese momento, y después rápido fui a por Ángela.
que tenía apuñalado el cuchillo en su pierna izquierda, y después el cuchillo se lo lance al rey, y el cuchillo le dio a la cabeza, matándolo al instante, y en ese momento aparecieron todos los demás, que estaban ocultos detrás de la otra sala, incluyendo Samuel, el quien vio todo lo que pasó, y él con mucha fuerza con su escopeta le golpeó duro a Isaías, y a Isaac lo derribó con mucha facilidad, y en ese momento Isaías le habló: Vaya Samuel, cierto que tú faltaste ese día en la charla que tuvimos con los demás, entiende que esto fue para deshacernos de ellos, todos incluyendo a Alejandro. Acepto que la secta de mi padre nos capturara, para ya al fin vivir en paz. Todos sabían menos tú, Ángela, Antonio y Fabián, pero bueno, ya lo sabes. Ahora quítate, que muy pronto llegarán a matarnos. ¿En serio este es tu maldito plan? En verdad mira que si todos estuvieron ahí, hasta Sebastián, Julián, Julio, José y Dylan, porque se merecían su muerte. Lo siento mucho Samuel, pero ¿qué podemos hacer? Así es el padre de Isaías, y lo mismo con sus súbditos. Si no muere nadie, ¿qué podemos hacer? Dijo Isaac levantándose con dolor. Entonces son unos malditos desgraciados. Y justo Samuel le golpeó duro a Isaías, y lo mismo hizo con Isaac, y él corrió hacia donde estaba Ángela y yo, y él con su escopeta empezó a romper las ventanas del palacio para que escapáramos, y cuando él nos dijo a Ángela y a mí que era seguro saltar, en ese momento, Isaías y los demás se iban a ir por una puerta para escapar, y Isaías con un fósforo que tenía en su bolsillo, él lo prendió, y lo tiró hacia un gas enorme que estaba cerca. Menos mal que no llegó el fósforo a ese gas, pero sí le llegó a un mantel que estaba más que bien cerca del gas, y solo era cuestión de segundos para que estallara, y rápido Samuel y yo le sacamos la flecha que tenía Ángela enterrada y corrimos hacia la ventana, pero antes de saltar, en ese instante entraron las personas que les dijo el rey que le ayudarán, y una de ellas me disparó con su pistola hacia mí, y el disparo me dio en el hombro, que cuando saltamos, empecé a gritar de dolor, hasta que cuando caí, me golpeé duro la cabeza contra la tierra, y cuando eso pasó, mis párpados empezaron a cerrarse, hasta que no pude evitarlo apenas me levanté, y tan solo di 2 pasos y caí hacia el suelo. Y en ese momento la máquina explotó, haciendo una gran explosión, la cual mató a todos los que estaban dentro del castillo, y lo mismo pasó con las personas que llegaron al sitio donde estaba el rey muerto. Después de que ese hombre le logró disparar a Fabián, vio que ese enorme gas iba a explotar, y lo último que pudo decir ese hombre fue más que un simple grito, antes de que ese gas explotara por completo y terminara quemando todo el castillo por completo. Mientras eso pasaba, Samuel con todas sus fuerzas les logró llevar a Ángela y a Fabián lejos de donde el castillo se quemaba, y cuando le logró acostar a Ángela, él sacó su botiquín, y le logró inyectar el antídoto para evitar que Ángela muriera por el veneno, y después de que él vio que ella estaba respirando normal, él se alegró bastante. Estaba dormido al igual que Fabián, pero seguían con vida. Y ya después de 2 minutos así, él escuchó un par de pisadas, y cuando volteó a ver, vio a Isaías, Isaac, Manuel, Martín, Stan, Gustavo y Pablo, y en ese momento Isaías con una escopeta le apuntó a la cabeza a Samuel, y Samuel muy asustado empezó a cubrirse con las manos para que por lo menos no todas las balas le llegaran a la cabeza, pero justo Isaías le habló: Ja, no te puedo matar, eres la única persona que puede buscar a Abraham, así que tranquilo, al único que voy a matar es a ti, maldito Gustavo. En verdad noté cuando tú le disparaste a mi madre sustituta, con esa pistola chiquita, vi cómo le disparaste en la columna para que así Antonio la pudiera derribar al pozo, pero tranquilo que yo te voy a disparar con esta pistola grandota. Y justo él le disparó a la cabeza con la escopeta que tenía, y todos se asustaron al verlo. Él era chico de cabello rubio, ojos negros, piel blanca, con chaqueta blanca, la cual siempre le gusta usar, y que es un gran y buen amigo. Todo eso mencionado, ya no lo es, ahora es Isaías de la Sangre, el nuevo líder de los 3 bandos, y ahora el quien quiere a Abraham ante él. Habían ya pasado tan solo un simple día. Isaías le tenía a Ángela encerrada en una casa casi lejos del pueblo, estaba en una habitación, junto con su amado Fabián, el cual seguía dormido, y Ángela estaba con él abrazándolo, y justo ella escuchó cómo abrían los cerrojos de la puerta, y después de 4 segundos ella vio a Samuel, a Isaac, y a Isaías de la Sangre, o como se dice en el inglés.
y él le preguntó a Ángela cómo estaba, a lo cual ella se quería levantar para poderle golpear, pero ella no podía hacer eso, se dio cuenta de que estaba atada manos y piernas, y lo mismo estaba así Fabián, solo que él estaba atado brazos y piernas de otra manera, y justo Isaías le habló a Ángela. Mi preciosa princesa, espero que estés bien, estuviste muy dormida, y muy herida, así que dale las gracias a Samuel que te salvó de que murieras, y solo te lo traigo para que tú y él se despidan. Es una pena de que Fabián no pueda hacerlo, pero tranquila que él sí está bien inconsciente pero bien, y bueno Samuel despídete y ya les doy su tiempo a solas. Y justo Samuel cerró la puerta mientras veía por la ventana Samuel que se alejaba más y más Isaías. Rápido Samuel, libérame, no quiero estar aquí, tienes que liberarme para así poder avisar a los demás y expulsar a Isaías. No Ángela, tengo que encontrar a Abraham y hacer que vuelva, lo necesitamos, él lo puede vencer, y con Fabián inconsciente y tú apenas recuperándote, no podremos ganarle, pero Abraham puede, él es más fuerte, así que te prometo que volveré con él, ¿de acuerdo? Está bien, solo porque tienes razón te hago caso, pero cuando lo encuentres dile esto. Y justo Ángela le dijo a Samuel que se acercara, y ella le susurró en el oído lo que tenía que decirle a Abraham, y cuando ella acabó de decirle todo eso, Samuel salió de aquella casa, y fue directo hacia la de Ángela y de su tía, bajó directo hacia el sótano y encontró los papeles, el acta de nacimiento de Ángela, y de Abraham, y él se los guardó en su mochila, pero antes de que él se fuera, vio un saco para enterrar personas, en el fondo del sótano, y cuando él se acercó, olió un olor a perfume, el mismo perfume que usaba la tía de Ángela, y cuando él tocó el saco, notó que estaba alguien muerto, y él ya sabía quién era la tía de Ángela, ya muerta, y justo Samuel vio una nota que decía, para enterrar a esta fea en el río más tarde. Samuel ya sabía quién fue Isaías, el quien lo hizo, solo él puede escribir con una mano imprenta con rayas al final en vez del punto final. Y justo él habló. Voy a encontrarte Abraham, y voy a traerte hasta aquí para que le pongas fin a esta tiranía, y para que salves a tu hermana, voy a hacer eso cueste lo que me cueste. Y justo Samuel salió de la casa, y fue al auto donde estaban sus padres, y también estaban ahí Isaac e Isaías de la sangre, y él les dio un apretón de manos antes de irse, y antes de que Samuel se subiera al coche, le dijo a Samuel en el oído. Tráeme a Abraham y su madre con vida, ¿de acuerdo? Que es momento de que yo vea a mi primo y a mi tía en mi propia cara, antes de matarlos, ¿de acuerdo? Te prometo que los traeré con vida. Y justo Samuel se subió al coche, y el auto partió directo hacia la ciudad de Perú, y después de largas horas de viaje llegaron a la ciudad de Lima, y cuando él empezó a desempacar sus cosas para la mudanza, la cual solo era una mudanza temporal, ya que después de unos meses Samuel volvería a su hogar, ya que solo era porque la hermana de su madre le había invitado para que pasaran juntas y que la madre de Samuel conociera Perú, y después de 3 días cayó 23 de marzo. Y Samuel se preparaba para buscar a Abraham, pero en ese momento el cielo empezó a tornar de un color oscuro, y justo en él se reflejaba una cara, la cual empezaba a sacar rayos verdes, y de la nada a lo lejos él vio como asteroides caían por completo, y él escuchaba gente que se suicidaba, y en ese momento esa cara habló. Alan, tú y tus amigos sean bienvenidos al mismo Apocalipsis. Oh, esto está grave, tengo que encontrarte Abraham, tienes que saber la verdad, Ángela no es tu hermanastra, tu pueblo te necesita, tienes que derrotar a Isaías, tienes que ser nuestro salvador, o si no nuestra tribu en el futuro morirá, tienes que volver. Y justo Samuel se puso bien su mochila, y agarró un palo de metal que estaba cerca, y fue corriendo hacia el centro de la ciudad. Y bueno, ya eso es todo, pero antes de irme, les invito a suscribirse al canal, y activar la misma campanita, para que así YouTube te notifique en qué momento yo suba nuevo vídeo, y también les pido que dejen su like, ya que así me apoyan a seguir subiendo esta clase de contenido. Yo soy Dejarin Silver, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto queridos oyentes del terror y las creepypastas.